Hola, qué bueno volvernos a saludar y poder compartir este espacio de crecimiento espiritual, en donde estamos leyendo 70 veces 7 de Johann Christoph Arnold y Juan Segarra Palmer, Reconciliación de nuestra sociedad. Recordemos que leímos en nuestro parte o capítulo 3 sobre el perdón en el matrimonio. De nuevo, nos quedan unos principios importantes para que tengamos en cuenta. Uno, que perdonar dentro del matrimonio debe ser de todos los días. Seguramente en las circunstancias diarias se pueden presentar situaciones difíciles en el matrimonio y no se puede dejar para después. Se perdona ese mismo día, nos dice el autor. Dice también que es importante el poder de la oración para lograr el perdón. Orar juntos, acompañarnos en la oración para que sea el Señor el que nos ilumine y nos permita favorecer el corazón en favor también de nuestro matrimonio. Y tercero, dice que cuando se perdona, sobre todo cuando son ofensas muy importantes, quedan heridas grandes, que son difíciles de sanar y que solamente juntos, en oración con el Señor, podremos lograrlo. Dice que son heridas que son difíciles, pero que si no hay perdón, habrá separación. Y si hay una separación muy prolongada, muy probablemente no habrá posibilidades de una reconciliación. Eso fue lo que leímos con respecto al matrimonio y el perdón dentro de él. Hoy tenemos otro aparte y es padres abusivos. Vamos a leer. Hoy día mucha gente trata de sanar un pasado desastroso. Las vidas de innumerables personas han sido profundamente dañadas por haber sufrido cuando éramos niños, ya sea psicológicamente, físicamente o peor que todo eso, sexualmente. Los programas de televisión y las revistas tratan a diario de estos temas. En un programa tras otro, los sobrevivientes comparten sus historias dolorosas ante un público hastiado e indiferente. Sin embargo, por más que se desnuden el alma, parecería que eso no les trae la sanación que buscan. Pero, ¿cómo pueden encontrarla? Ronald se crió en una finca en el oeste del estado de Pensilvania. Unos 40 parientes compartían la misma casa y a duras penas se ganaban la vida trabajando la tierra. Su niñez fue brutal. Ronald recuerda que sus primos trataban de ahorcarse los unos a los otros y que una abuela les disparaba a los niños desobedientes con una escopeta cargada con sal gema. Sin embargo, el padre de Ronald era un hombre inteligente y finalmente se fue de esa finca y se mudó con sus hijos a Long Island, donde encontró trabajo. Su situación material mejoró, pero no sus relaciones. Su esposa lo dejó y él regularmente le pegaba a sus hijos y a veces severamente. Ronald vivía en un constante temor de lo que le esperaba cada día al regresar de la escuela. Un día, el padre quedó gravemente herido en un accidente automovilístico. Se rompió el cuello y quedó paralizado del cuello para abajo. Antes había sido el tirano de la casa. Ahora era un parapléjico dependiente por completo de otros para atender a sus necesidades diarias. Siendo ya un joven adulto, Ronald tenía todas las razones del mundo para abandonar a su padre. ¿Por qué quedarse para cuidar al hombre que le había arruinado la vida? Sin embargo, nunca se fue de su lado. Aunque los beneficios médicos de incapacidad le proveían ayuda, él mismo se encargó de la mayor parte de su cuidado. Durante años ha atendido fielmente a las necesidades diarias de su padre, bañándolo, vistiéndolo y ejercitando las extremidades sin vida. Los brazos que le habían castigado al punto que a veces se desmayó de los golpes. Con frecuencia lo lleva al aire libre en su silla, y a padre e hijo hablan de las batallas emocionales que han librado y que siguen librando. De vez en cuando los demonios del pasado todavía atormentan a Ronald, pero dice que al fin ha encontrado cierta medida de paz, la paz que tanta falta le hizo en su niñez. Más que nada, su atención cariñosa atestigua de ese perdón y la sanación que tanto él como su padre sienten ahora. Carl, un miembro de nuestra comunidad que falleció en 1993, también sufrió una niñez muy dura. Hijo único de una familia de la clase trabajadora alemana, sus primeros años se vieron ensombrecidos por la Primera Guerra Mundial y la devastación económica que siguió. Perdió a su madre cuando él tenía 4 años y la madrastra murió cuando tenía 14.
Entonces el padre puso un aviso en el periódico, pero sin mencionar la existencia de Carr. El aviso decía: viudo con 3 hijas busca ama de llaves con posibilidad de matrimonio futuro. Se presentaron unas cuantas mujeres y al final una decidió quedarse. No fue hasta más tarde que se enteró de la existencia de un varón en la casa y nunca perdonó por completo a su nuevo marido por habérselo callado. La comida de Carr siempre era inferior a la del resto de la familia y la madrastra constantemente se quejaba de él. El padre de Carr se quedaba callado y no hacía nada por defender a su hijo ante el trato severo y desalmado de la nueva madrastra. Peor aún, se unía a ella en maltratar al muchacho y con frecuencia le azotaba usando una correa de cuero con anillos de bronce. Cuando Carl trataba de protegerse, su padre se enfurecía más y le pegaba por encima de la cabeza y en la cara. Tan pronto como pudo, Carl se fue de la casa. Atraído por el movimiento juvenil que aquellos años de posguerra se extendía por todo el país, se unió a las filas de ateos, anarquistas y otros que querían transformar el mundo y se propuso hacer lo que estaba en su poder para que la sociedad jamás volviera a ser como antes. Caminó a través de Alemania hasta que se topó en Bruderhof, allí en la iglesia. Respondió al amor que sintió enseguida y decidió quedarse. Entusiasmado se lanzó a la vida de la comunidad, pero las experiencias de su niñez no lo dejaban en paz, lo perseguían. Una y otra vez el resentimiento que sentía hacia sus padres le pesaba siempre en el alma. Finalmente fue a hablar con mi abuelo y le confió todos sus sentimientos de ira y de odio. Y la respuesta fue sorprendente. Eberhard Arnold sugirió que Carr escribiera a sus padres pidiendo su perdón por todas las veces en que intencionalmente los había ofendido o les había causado pena. Le dijo a Carr que mirase únicamente su propia culpa y no la que ellos tenían. Carr quedó estupefacto, pero siguió el consejo y escribió a su padre. La carta llegó a su destino, y aunque el padre nunca le pidió perdón por lo que le había hecho sufrir a Carr, él se quitó un peso de encima. Por primera vez en su vida había encontrado paz y nunca volvió a quejarse de su niñez. Pero no todos los casos de distanciamiento entre padres e hijos son tan bien definidos. Susan vino de California de circunstancias muy diferentes. Nunca sufrió verdadero abuso a manos de sus padres. Estuvo amargada con su madre durante muchos años y solo cuando pudo perdonar comenzó a sanar. Susan dice: desde que puedo recordar, mi relación con mi madre era difícil. Temía sus arrebatos de cólera, su lengua mordaz y nunca sabía cómo complacerla. Todo esto resultó en que yo sintiera un enojo profundo, escondido, latente, que acabó por aislarme de ella. Le guardé rencor por las injusticias que recordaba de mi infancia, por las palabras duras y unos cuantos golpes, todo lo cual no valía la pena mencionar. Me volví quisquillosa con sus regaños y me sentí rechazada por ella. En fin, nunca tuvimos una relación franca y sincera. En lugar de eso, yo me arrimé a otros adultos, especialmente a mis maestras de escuela. Mi madre resentía mi apego a los demás, pero nunca dijo nada. Recuerdo fantasear que me sacaron de mi familia y que una de ellas me adoptó. También recuerdo tener la sensación de no pertenecer a nadie, una sensación casi física que me sobrevenía en oleadas. En mi anhelo de ser aceptada, traté de ser buena y oculté mis verdaderos sentimientos. Quizás no ayudaba el hecho de que nos era prohibido contestar o decir que no a nuestros padres o a cualquier otro adulto. Éramos niños y en la presencia de los adultos teníamos que callarnos. Las cosas empeoraron cuando llegué a la adolescencia. Encontré cada vez más formas sutiles de manifestar mi irritación y de hacer lo que me daba la gana. También encontré más formas de esquivar a mi madre y, en cierto sentido, desquitarme de ella. Esto contribuyó en gran medida a que yo tuviera una relación secreta y adúltera con nuestro pastor, que solía visitar a mis padres. Esa relación al fin se acabó y me casé con otro hombre, pero seguía distanciándome cada vez más de mi madre. Mamá tuvo largas temporadas de crisis físicas y emocionales durante aquellos años, pero me costaba compadecerme de ella o siquiera mostrar algún interés. En realidad era una atadura muy extraña porque al mismo tiempo estaba desesperada por complacerla.
Al fin le tendí la mano cuando ella estaba tomando parte en un programa de 12 pasos contra el alcoholismo. Pasamos una semana maravillosa. Yo estaba dispuesta a hablar, pues había atravesado un periodo de arrepentimiento que me llevó a Jesucristo. Y a pesar de eso, poco después la puerta se cerró de nuevo. Aunque ahora no sabría explicar por qué, yo le eché como siempre la culpa a ella. Finalmente comprendí que su manera de ser fuerte y segura de sí misma no era más que un caparazón, debajo del cual se ocultaba una persona muy insegura que en su propia niñez había sufrido mucho. Ambas habíamos tratado cada una a su manera de hallar a la otra. Ambas temíamos ser rechazadas la una de la otra, de modo que nuestros esfuerzos no penetraron debajo de la superficie. Me avergüenza decir que al cabo de 2 semanas sencillamente yo dejé de hablarle. El momento decisivo vino unos años después, cuando una amiga insistió en que yo escuchara las grabaciones de Charles Stanley, un pastor bautista. Nunca había oído hablar de él, pero estaba buscando respuestas, así que lo escuché, aunque con cautela. No recuerdo exactamente lo que dijo, pero era lo que me hacía falta en ese momento. Llegué a ver que yo llevaba gran parte de la culpa en aquella relación y que necesitaba pedir perdón y perdonar a mi vez. Poco después visité a mis padres para hablarles de la iglesia y de mi intención de ingresar como miembro. Cuando estuve a solas con mi madre, le pedí perdón por mi comportamiento en el pasado y le dije que también la perdonaba a ella. Le admití que toda la vida había estado enojada con ella, aunque no estaba segura por qué. Ella no entendió por qué yo tenía que estar enojada, pero también se disculpó por el dolor que me había causado y me dijo: lo pasado ya pasó y no puedo remediarlo, pero ahora tenemos que seguir adelante. Y fue el principio del sanar para ambas. Me permitió abrirme, ser honesta y expresar mi profundo deseo de amar, de ser amada tal y como era por mi propia madre y no por lo que creía yo poder dar a los demás. Lo irónico en todo esto es que algunos meses más tarde estábamos viendo televisión en casa de mi tía cuando Charles Stanley apareció en la pantalla. Como las dos buenas protestantes episcopales que somos, mamá y mi tía refunfuñaron: ¡ay, ese hombre no! Y se levantaron para cambiar el canal. Y pensé que Dios estaba sonriendo conmigo. Una vez que le hicieron frente a su enojo, Susan y su madre pudieron comenzar a reconstruir su relación. Muchos que tienen historias parecidas continúan sufriendo innecesariamente porque no pueden perdonarse. No importa quiénes somos ni de dónde venimos. Lo que importa es que perdonemos y que nos abramos a la obra de Dios. Entonces sí que pueden ocurrir milagros. Puede que en ocasiones surjan recuerdos dolorosos para enturbiar las aguas, pero no debemos permitirles que nos empañen la vista. Aunque no podamos olvidar, debemos creer que sí podemos perdonar. Y cuando hayamos perdonado, por fin empezaremos a sanar. Muchas gracias.